0.713. En esta oportunidad les enseñaremos 3 formas fáciles y sencillas de cómo poder sacar la frecuencia cardíaca en un paciente con tan solo ver el EKG. Comenzamos. En algún momento de nuestras vidas todos nosotros habremos visto un EKG y sabemos muy bien en dónde se realizan dichos trazos electrocardiográficos. Es un papel similar a esta imagen, lleno de cuadrados, tanto cuadrados pequeños como grandes. Cada uno de estos cuadraditos representan un tiempo y un voltaje. La intención de este video es que ustedes aprendan las formas más sencillas de sacar la frecuencia cardíaca, y es por eso que vamos a dejar de lado el tiempo y el voltaje por este momento. También vemos que esta gráfica está llena de líneas, y entre ellas hay líneas sobresalientes que están más pintadas, líneas más gruesas. En fin, tengamos en cuenta que la suma de 25 cuadraditos conforma un cuadrado grande. Por ejemplo, aquí 5 de aquí multiplicado por 5 de aquí suman 25 cuadraditos en este cuadrado grande. Vamos a tener 3 formas distintas para poder sacar nuestra frecuencia cardíaca. En primer lugar tenemos a la forma más exacta, la cual consiste en dividir 1500 entre el número de cuadraditos que hay entre R y R. Luego tenemos este siguiente método, el cual nos dice que debemos de dividir 300 entre el número de cuadrados grandes que hay entre R y R. No es exacta, ya que nos da una frecuencia cardíaca aproximada. Muchas veces no vamos a tener la facilidad de realizar un cálculo matemático exacto en un caso de emergencia. Quizás con la práctica lo logremos, pero si estamos empezando y queremos obtener la frecuencia cardíaca de una manera más general, es decir, un aproximado al igual que el método anterior, pues aplicamos la forma que se denomina la forma secuencial. Para este método sí o sí vamos a aprender la siguiente frecuencia: 300, 150, 100, 75, 60 y 50, tratando de encontrar una R que coincida con una línea gruesa y empezar la secuencia cada 5 cuadrados hasta que lleguemos a la siguiente R. En esta imagen vemos al famoso trazado electrocardiográfico, el cual se compone de la onda P seguido del complejo QRS y finalmente la onda T. Para hallar la frecuencia cardíaca debemos centrarnos netamente en la R, puesto que esta va a ser nuestro punto de partida, ya que en lo posible debemos de tratar de encontrarla justo donde coincida con una línea gruesa para tener una lectura más rápida y certera. Por ejemplo, comenzamos con la forma secuencial en este gráfico. Tenemos a esta primera R, la cual coincide con una línea gruesa, y realizamos el conteo cada 5 cuadraditos, es decir, en cada línea gruesa: 300, 150, 100, 75, 75 y un poquito más aproximadamente, el cual no es un valor exacto, sino general. Ahora lo haremos por el siguiente método, de 300 entre el número de cuadrados grandes entre R y R. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 cuadrados grandes, entonces 300 entre 4 sería 75 aproximadamente, pero si lo realizamos por el método exacto debemos de contar el número de cuadrados pequeños entre R y R, entonces tendremos 5, 10, 15, 1, 2, 3, un total de 18 cuadraditos. Por ende, dividiremos 1500 entre 18, obtenemos una frecuencia cardíaca exacta de 83. Aquí hallamos la R. Una vez la tenemos, empezamos el método secuencial: 300, 150, 100, 75, 60 y 50, 50 y un poquito menos. Siguiente método: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuadrados grandes. Entonces hacemos la división de 300 entre 6, será 50 como frecuencia cardíaca aproximadamente. Finalmente contamos el número de cuadraditos pequeños: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 31 cuadraditos. 1500 entre 31 cuadraditos pequeños será 48. La frecuencia cardíaca exacta de este paciente es de 48. Este paciente está en bradicardia. Aquí encontramos una R exacta en ABF y empezamos: 300, 150, 100, 75 y un poquito menos como dato aproximado. Si lo hacemos por el siguiente método, empezamos el conteo de cuadrados grandes: 1, 2, 3,
4. Entonces dividimos 300 entre 4, será 75 y un poquito menos aproximadamente. Ahora lo haremos de una forma más exacta, contando el número de cuadraditos pequeños. Aquí hay 5, 10, 15, 20 y acá hay uno más, 21. Hacemos la división de 1500 entre 21 y en este ejemplo la frecuencia cardíaca exacta será de 71. Aquí tenemos una R invertida en D1, que probablemente nos encontremos frente a una desviación izquierda o desviación extrema, ya que solo nos faltaría ver el ABF. En la descripción del video les dejo el link de cómo sacar el eje cardíaco de una manera súper rápida, concisa y sencilla. Bien, entonces aquí comenzamos. 300, 150, 100, pero como está un poco más adelante tendremos un aproximado de 100 y un poquito más. Por otro lado contaremos los cuadrados grandes, 1, 2 y 3. Entonces dividimos 300 entre 3, será 100 y un poquito más. Finalmente contamos los cuadraditos pequeños, 5, 10, 1, 2, 3. Y para tal caso dividimos 1500 entre 13 teniendo un valor exacto de una frecuencia cardíaca de 115. Aquí en D2 tenemos una R que coincide exactamente con una línea gruesa. Entonces realizamos la secuencia 300, 150, 100, 75 y 60. 60 y un poquito menos. Por el otro método contamos el número de cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes. Y los 300 van a dividir entre 5, obteniendo 60 y un poquito menos como resultado aproximado. Entonces, si queremos ser más exactos, contamos los cuadraditos pequeños. 5, 10, acá hay 15, 20, 25, 26. 1500 entre 26 sería 57 como una frecuencia cardíaca exacta. En este ejemplo, después de localizar la R, hacemos la secuencia 300, 150 y un poquito menos. Si queremos hallar la frecuencia cardíaca por el método de conteo de cuadrados grandes, aquí solo tenemos 2 y dividimos 300 entre 2 obteniendo 150 aproximadamente. Ahora contaremos el número de cuadraditos pequeños, 5, 10 y uno más, serían 11. Continuaremos la división de 1500 entre 11, obtenemos como resultado 136 para ser exacto. Este paciente presenta taquicardia. Probablemente en esta imagen tengamos una taquicardia. La forma secuencial empieza 300, 150 y un poco más, ya que no está exacto. Luego contaremos el número de cuadrados grandes, 1, y este cuadrado que ya tiene corte con la R se contabilizará también. Entonces tendremos 1 y 2. Dividiremos 300 entre 2 y obtendremos 150 y un poco más. Para ser exactos contamos los cuadrados pequeños, 5, 6, 7. 1500 entre 7 será 214. Este paciente presenta una taquicardia muy notoria. En primer lugar empezamos la secuencia 300, 150 y un poco menos. Luego contaremos el número de cuadrados grandes, 1 y 2. Entonces 300 entre 2 será 150 y un poco menos. Si queremos ser exactos, dividimos 1500 entre el número de cuadraditos, entre el número de cuadrados pequeños, que es 12. Acá hay 5, acá hay 10, 1 y 2. Entonces 1500 entre 12, la frecuencia cardíaca será de 125. Aquí en D2 tenemos una R exacta e iniciamos la secuencia 300, 150, 100, 100 y un poco menos. Luego contamos el número de cuadrados grandes, 1, 2 y 3. Para tal caso dividimos 300 entre 3 y esto nos da 100 como un valor aproximado. Si queremos ser exactos, vamos a contar el número de cuadraditos pequeños. Empezamos 5, 10, 15, 16, 17. 17 cuadrados pequeños. Entonces dividimos 1500 entre 17 y nos da una frecuencia cardíaca exacta de 88. Aquí tenemos esta R que se aproxima a una línea gruesa y como es la única, la usaremos para hallar la frecuencia cardíaca. Empezamos con el método secuencial 300, 150, 100, 75 y un poquito más. Si lo hacemos por el siguiente método, contaremos el número de cuadrados grandes, 1, 2, 3 y ese también cuenta, 4. Entonces 300 entre 4 es igual a 75 y un poco más aproximadamente. Finalmente contaremos el número de cuadraditos pequeños, 5, 10, 15, 16, 17 y 18. Entonces 1500 entre 18 nos da como resultado exacto 83 como frecuencia cardíaca. Ya en este
este último ejemplo empezaremos con el método exacto, ya que tenemos un electrocardiograma que tiene la misma distancia entre R y R. Comenzaremos contando los cuadrados pequeños, 5, 10, 15, 20. Entonces 1500 entre 20 es igual a 75. Luego contaremos los cuadrados grandes, 1, 2, 3 y 4. 300 entre 4 es igual a 75. En este ejemplo el método secuencial cae perfecto, ya que nos dará un resultado concreto y certero. Miren el ejemplo, 300, 150, 100 y 75. La frecuencia cardíaca en este caso es de 75. Un dato importante que siempre deben de tener en cuenta es que deben de realizar 2 tomas o más en distintas áreas, por ejemplo en D1 o D2, en ABF o ABL, para ver que no nos encontremos frente a una arritmia, ya que en estas patologías las frecuencias cardíacas siempre andan alteradas. Bien amigos, espero que hayan aprendido las maneras más rápidas y sencillas de poder sacar la frecuencia cardíaca y lo apliquen en los futuros electrocardiogramas que obtengan a la hora de ver a un paciente llegando a su consulta o a la emergencia. Esto es lo más básico del EKG, así que nunca lo olviden y pónganlo en práctica. Espero que les haya gustado el video y no se olviden de compartir la información para que más estudiantes obtengan este conocimiento. Gracias por todo y por favor comenten qué les pareció. Suscríbanse, denle me gusta y activen la campanita para que cada vez que Dr. Cerdito suba un video YouTube les avise. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.